Buenos días a todos, estimados estudiantes. Es un placer tenerlos nuevamente aquí en nuestra cátedra de bioestadística. Hoy nos adentramos en Orrechalo, que considero el corazón palpitante de la inferencia estadística, un tema que marca la diferencia entre un técnico que simplemente sigue órdenes y un profesional que cuestiona, valida y mejora la atención prehospitalaria en el Ecuador. Estamos en el contenido 3 de la unidad 4 y vamos a desglosar la lógica de la prueba de hipótesis, los errores tipo primo y segundo, el famoso p-valor y la potencia estadística. Quiero que por un momento se olviden de las fórmulas frías y piensen en su futura vida profesional. Imaginen que están trabajando en la coordinación zonal del SU 911 o en el departamento de calidad de un hospital del IES. Alguien llega con una idea brillante, un nuevo protocolo para el manejo del trauma cráneoencefálico o un nuevo software para el despacho de ambulancias que promete reducir los tiempos de respuesta a la mitad. ¿Cómo saben si esa idea realmente funciona? ¿Cómo saben que no es solo una coincidencia que la semana que probaron el software hubo menos tráfico en la avenida Simón Bolívar? Aquí es donde la intuición deja de ser suficiente y entra la prueba de hipótesis para transformar esa intuición en evidencia cuantificada. Para entender esto, debemos mirar un poco hacia atrás, hacia la historia, porque lo que hacemos hoy no nació de la nada. La metodología que usamos es una síntesis de dos enfoques históricos que a veces chocan entre sí. Por un lado tenemos a Ronald Fisher, quien a principios del siglo XX nos dio las pruebas de significancia. Fisher veía esto como una forma de medir la evidencia contra una hipótesis nula. Él buscaba ver si los datos nos daban una señal interesante en medio del ruido. Es un enfoque más exploratorio, como cuando un paramédico llega a la escena y explora qué está pasando. Sin embargo, para la toma de decisiones rigurosas, como las que necesitamos en medicina, nos apoyamos más en el enfoque posterior de Neyman y Pearson. Ellos introdujeron el concepto de prueba de aceptación o control de riesgos. A diferencia de Fisher, Neyman y Pearson nos dijeron que debemos planificar todo antes de empezar el estudio, definiendo los riesgos que estamos dispuestos a correr. Este enfoque es vital para nosotros porque en la validación de protocolos prehospitalarios necesitamos un control estricto para proteger la seguridad del paciente, actuando bajo un esquema rígido que nos permita tomar una decisión binaria. ¿Aceptamos el nuevo tratamiento o nos quedamos con el antiguo? Entremos en materia con la lógica fundamental. El contraste de hipótesis funciona de manera muy similar a un juicio penal en el sistema judicial. Tenemos dos proposiciones enfrentadas. La primera es la hipótesis nula, que denotamos como H sub 0. Esta es la presunción de inocencia. La hipótesis nula siempre afirma que no pasa nada, que no hay diferencia, que el nuevo medicamento es igual al placebo, o que el tiempo de respuesta promedio sigue siendo de 8 minutos. Es la postura escéptica que asumimos como verdadera por defecto. Del otro lado del ring tenemos la hipótesis alternativa, o H sub A, que es la afirmación del investigador, la que dice que sí hay una diferencia, que el tratamiento sí funciona o que el tiempo de respuesta es diferente de 8 minutos. Nuestro trabajo como bioestadísticos no es probar que la alternativa es verdadera, sino ver si tenemos suficiente evidencia para derribar la presunción de inocencia de la hipótesis nula. Si los datos que recolectamos son tan extremos, tan raros, que sería ridículo pensar que ocurrieron por azar, entonces, y solo entonces, rechazamos la hipótesis nula. Ahora, piensen en esto en el contexto de nuestro Sistema Nacional de Salud. La Constitución de la República del Ecuador y la Ley Orgánica de Salud nos exigen calidad, eficiencia y eficacia. No podemos implementar cambios en el manual de atención del MSP solo porque nos parece buena idea. Debemos demostrarlo. Si ustedes proponen que cambiar el algoritmo de triaje telefónico en el EQ 911 va a salvar más vidas, eso es una hipótesis alternativa. La hipótesis nula dirá que su nuevo algoritmo no cambia nada. Para resolver este conflicto, recolectamos datos y aplicamos una prueba estadística. Pero aquí es donde la realidad nos golpea. Siempre existe la posibilidad de equivocarnos. Y en estadística, clasificamos esos errores en dos tipos fundamentales, el tipo INO y el tipo segundo, y entenderlos es cuestión de vida o muerte. Hablemos del error tipo IM,
también conocido como falso positivo. Este error ocurre cuando usamos la hipótesis nula, siendo esta en realidad verdadera. Imaginen que ustedes concluyen que un nuevo fármaco hemostático detiene el sangrado mejor que el vendaje compresivo estándar. Basados en su estudio, el Ministerio de Salud gasta millones de dólares comprando este fármaco y capacitando a todo el personal. Pero resulta que, en la realidad, el fármaco no es mejor. Su estudio simplemente captó una racha de buena suerte o datos atípicos por azar. Ustedes cometieron un error tipo primo. Han introducido un protocolo ineficaz, desperdiciando recursos limitados que podrían haberse usado en otra cosa, y quizás exponiendo a los pacientes a efectos secundarios de un medicamento que no necesitaban. La probabilidad de cometer este error la definimos nosotros mismos antes de empezar el estudio, y la llamamos nivel de significancia o alfa. Generalmente aceptamos un riesgo del 5% o 0,05, aunque en estudios críticos podemos ser más estrictos y bajarlo al 1%. Por otro lado, tenemos el error tipo 2 o falso negativo. Este es quizás más doloroso desde el punto de vista ético. Ocurre cuando no rechazamos la hipótesis nula, a pesar de que ésta es falsa. Volvamos al ejemplo. Supongamos que el nuevo algoritmo de triaje realmente sí salva vidas, es una maravilla, pero su estudio fue pequeño o tuvo mucho ruido en los datos y la conclusión estadística fue que no hubo diferencias significativas. Entonces el sistema de salud decide no implementar el nuevo triaje y se queda con el viejo. Ustedes fallaron en detectar una mejora real. La consecuencia es que hemos perdido la oportunidad de mejorar la atención. Pacientes que podrían haberse salvado con el nuevo protocolo seguirán siendo atendidos con el método inferior. Esto es perpetuar la mediocridad por un fallo en el diseño investigativo. La probabilidad de este error se llama beta y está íntimamente ligada a la potencia del estudio. Esto nos lleva a un concepto que a menudo se ignora pero que es crucial, la potencia estadística. La potencia se calcula como 1 menos beta y representa la capacidad de nuestro estudio para detectar una diferencia si ésta realmente existe. Es como la resolución de un microscopio o la potencia de los binoculares. Si su estudio tiene baja potencia, es como tratar de ver bacterias con una lupa de mano. No van a ver nada aunque las bacterias estén ahí. Un estudio con alta potencia, digamos del 80% o 90%, nos asegura que si su intervención funciona, el estudio lo va a gritar a los 4 vientos. Para lograr esto, muchas veces necesitamos aumentar el tamaño de la muestra. No es lo mismo analizar 10 ambulancias que 500. A mayor muestra, mayor potencia y menor riesgo de cometer ese terrible error tipo Zond. Ahora, hablemos del famoso p-valor. Seguramente lo han visto en todos los artículos científicos, p menor a 0.05. Pero, ¿qué significa realmente? Aquí es donde la mayoría se confunde. El p-valor no es la probabilidad de que la hipótesis nula sea cierta. No me dice hay un 5% de chance de que me equivoque. No. La definición técnica precisa es la probabilidad de obtener unos datos tan extremos o más extremos que los que observamos, asumiendo que la hipótesis nula es verdadera. Es una medida de la sorpresa. Si el p-valor es muy pequeñito, digamos 0.01, significa que es muy raro obtener esos datos si no pasara nada. Nos sorprende tanto que decimos, esto no puede ser azar, algo está pasando aquí, y rechazamos la hipótesis nula. Si el p-valor es alto, digamos 0.20, significa que esos datos son comunes y corrientes, compatibles con el azar, y por tanto no rechazamos la nulidad. Pero ojo, un p-valor alto no demuestra que la nulidad sea cierta, solo dice que no tenemos evidencia para condenarla. Es como decir no culpable en lugar de inocente. Sin embargo, y esto es fundamental para su resultado de aprendizaje número 4, no podemos quedarnos solo con el p-valor. Debemos diferenciar entre significancia estadística y relevancia clínica. Supongamos que hacen un estudio gigante con 10,000 pacientes y prueban que un nuevo analgésico reduce el dolor en 0,2 puntos en una escala del 1 al 10. Con tantos pacientes, el p-valor será bajísimo, seguramente menor a 0.001. Estadísticamente es significativo. Pero yo les pregunto, como clínicos, ¿le importa a un paciente que se fracturó el fémur que su dolor baje
de 9.0 a 8.8? Número. No siente la diferencia. Eso es un resultado estadísticamente significativo, pero clínicamente irrelevante. Para evitar caer en esta trampa, utilizamos el tamaño del efecto y los intervalos de confianza. El tamaño del efecto nos dice la magnitud real de la diferencia. Redujo el dolor en 4 puntos. Eso sí es relevante. El intervalo de confianza nos da un rango de valores plausibles y nos habla de la precisión de nuestra estimación. Un buen investigador en emergencias médicas mira la triada. P-valor para el azar, intervalo de confianza para la precisión y tamaño del efecto para la relevancia clínica. Quiero darles un ejemplo muy contextualizado en nuestra realidad operativa. Imaginen que están investigando la eficacia de la ketamina versus la morfina para el manejo del dolor en trauma prehospitalario aquí en Quito. Su hipótesis nula es que el cambio medio en la escala del dolor es igual para ambos fármacos. Su hipótesis alternativa es que la ketamina reduce más el dolor. Diseñan el estudio controlando el riesgo alfa en 0.05 y buscando una potencia del 80%. Recolectan los datos y usan una prueba T de Student porque están comparando medias de dos grupos independientes. Si obtienen un p-valor de 0.03, rechazan la hipótesis nula. Pero no corran a celebrar todavía. Miren el intervalo de confianza. Si el intervalo es muy amplio, su estimación es poco precisa. Y miren el tamaño del efecto. Si la ketamina bajó el dolor mucho más que la morfina, entonces tienen un hallazgo robusto que justifica cambiar el protocolo de todas las ambulancias del país. Es vital que sigan un protocolo paso a paso para no perderse en el camino. Primero, definan sus hipótesis claramente. Segundo, fijen su nivel de significancia y potencia antes de empezar. No vale cambiar las reglas del juego a mitad del partido. Tercero, calculen el tamaño de muestra necesario usando software como GPower. No adivinen cuántos pacientes necesitan. Cuarto, elijan la prueba adecuada. Si sus datos no siguen una distribución normal, no usen la T de Student. Usen pruebas no paramétricas como la U de Mann-Whitney. Quinto, calculen el estadístico y el p-valor. Sexto, tomen la decisión estadística. Y séptimo, y más importante, concluyan clínicamente integrando todo lo que hemos hablado. En el ejercicio profesional van a encontrarse con muchos errores. Uno muy común es el p-hacking o la pesca de datos. Esto pasa cuando un investigador desesperado prueba una y otra vez diferentes análisis hasta que encuentra algo con p menor a 0,05 y lo publica como un hallazgo real. Esto es trampa. Es antiético y llena la literatura médica de basura falsa. Otro error es confundir la ausencia de evidencia con evidencia de ausencia. Si su estudio no encuentra diferencias, no significa que los tratamientos sean iguales, solo significa que ustedes no pudieron detectar la diferencia. Quizás su estudio estaba subpotenciado, por eso, siempre que lean un artículo que dice no hubo diferencias significativas, pregunten inmediatamente cuál era la potencia del estudio, tenían suficientes pacientes. La bioestadística aplicada a la investigación operativa prehospitalaria nos permite distinguir la señal del ruido. En emergencias trabajamos en entornos caóticos con mucha variabilidad. El tráfico, el clima, la experiencia del conductor, la gravedad del paciente. Todo eso mete ruido en nuestros datos. La prueba de hipótesis es el filtro que nos permite ver si, a pesar de todo ese ruido, nuestro nuevo protocolo realmente está mejorando las cosas. Nos permite validar supuestos operacionales, como cuando la gerencia cree que poner bases operativas satélites va a mejorar los tiempos. No basta con creerlo. Hay que probarlo con una hipótesis alternativa unilateral que diga el tiempo con bases satélites es menor que el tiempo actual.